Los tabernáculos en Jerusalén. Luego de una semana de vacaciones, donde casi todos fueron a visitar a sus familiares y amigos, el 25 de septiembre del año 29 volvieron a reunirse en Magadán. Jesús sorprendió anunciando que partirían al día siguiente con los 12 a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. A los evangelistas los envió a predicar a Galilea y al cuerpo de mujeres a Betsaida. Natanael y Tomás pidieron permiso para quedarse unos días más allí, ya que estaban enfrascados en conversaciones y discusiones con el griego Rodán, que había sido bien instruido por Abner. Las discusiones fueron muy provechosas para los tres y abarcaron la personalidad de Dios, la divinidad de Jesús y otras enseñanzas importantes sobre el desenvolvimiento en la vida diaria de los creyentes. El grupo iba camino a Jerusalén y pasarían por un pueblo de Samaria donde pensaban pernoctar, pero los 2 discípulos enviados a pedir alojamiento fueron echados a pedradas. Santiago y Juan Zebedeo estaban tan enojados que querían que Dios enviara fuego sobre el poblado de los samaritanos insolentes. Así es que fueron amonestados por el Maestro, recordándoles que la venganza no tiene cabida en el reino de los cielos, y marcharon a otro pueblito cerca del vado del Jordán. Al final de la tarde del miércoles llegaron a Betania y los 2 que venían después lo hicieron el viernes. Se mantuvieron cerca de Jerusalén hasta finales de octubre y Jesús solo fue a la ciudad para la fiesta de los tabernáculos. Muchos días de octubre los pasó en Belén con Abner y sus asociados. Los apóstoles temían ya por la vida de Jesús y los sorprendió sobremanera que anunciara estar en las fiestas de Jerusalén, sabiendo que el Sanedrín lo había mandado a buscar para juzgarlo. Durante la fiesta, el Maestro entró varias veces a la ciudad y enseñó también en el templo públicamente. Ante la queja de los apóstoles, les decía que ahora sí había llegado la hora. Su presencia allí causó sorpresa y eliminó los rumores de su miedo o cobardía. Nos cuentan que durante los días de fiestas, miles de personas vieron a Jesús, cientos lo escucharon y muchos fueron a conversar con él a Betania. Jesús pudo predicar en los patios del templo porque se había producido cierta división entre los que querían juzgarlo y otros que adherían secretamente a su enseñanza. No supieron cómo obrar ante su audaz aparición. Pensaban que tendría algún tipo de protección de los romanos porque conocían que Felipe, el tetrarca, seguía sus palabras. Cuando predicó por primera vez en el templo, la confusión entre los oyentes era total. Había todo tipo de interpretaciones, desde que estaba loco hasta que era el verdadero enviado. Uno le preguntó de dónde había sacado esos conocimientos. Dijo que ningún hombre se los había enseñado sino aquel que me envió. Mencionó que la ley de Moisés ordena no matarás y sin embargo muchos estaban tras él para matarlo. Y así quería expresar que no cumplían ni sus propias leyes. ¿Por qué los dirigentes intentan matarte?, preguntó alguien. Y él respondió que los dirigentes pretendían matarlo porque les indignaba su enseñanza sobre la buena nueva del reino. Un evangelio que libera a los hombres de las pesadas tradiciones de una religión formalista, de ceremonias, y que esos educadores estaban decididos a mantener a toda costa. Practicaban la circuncisión según la ley el día sábado. Pero querían matarme porque una vez, también en un día de sábado, liberé a un hombre que era esclavo de una enfermedad. Así les dijo.
Otros plantearon que no podía ser el Mesías porque ellos sabían de dónde venía y conocían a su familia. El Sanedrín envió finalmente al oficial Heber a detener a Jesús. El maestro habló con el romano, le explicó que todavía no era el momento del arresto, que en poco tiempo se iría a un lugar al que no podrían seguirlo, aunque lo buscarían. Y Heber, convencido, decidió volverse sin Jesús. A la vuelta, explicó a quienes lo habían mandado que tuvo miedo de lo que pasaría si lo arrestaba porque estaba rodeado de seguidores y que además nunca había oído hablar a nadie como a ese hombre. Ese instructor tiene algo fuera de lo común, dijo, y agregó que todos harían bien en ir a escucharlo. El oficial Heber fue reprendido severamente y acusado de que se había dejado llevar por el engaño como tantos otros iletrados, pero dijo con sabiduría: este hombre dirige palabras de misericordia y de esperanza a la multitud. Anima a los abatidos y sus palabras han confortado incluso nuestras almas. ¿Qué puede haber de malo en esas enseñanzas, aunque no fuera el Mesías de las Escrituras? Y aún así, ¿acaso nuestra ley no exige la equidad? ¿Condenaríamos a un hombre antes de escucharlo? El jefe del Sanedrín le preguntó si había enloquecido o es que él era también de Galilea, y lo mandó a que busque en las Escrituras si acaso decían que el Mesías vendría de esa región. En este tiempo fue también que Jesús intervino en el caso de una mujer de mala reputación que los acusadores llevaron a su presencia. A nosotros nos llegó un relato tergiversado en el que los propios jefes religiosos podrían haber sido los culpables de la inmoralidad. Pero Jesús bien sabía que esos escribas y fariseos podían estar ciegos espiritualmente, pero eran hombres completamente morales. Esto es lo que pasó en verdad. En la mañana de la fiesta, camino al templo, Jesús se encontró con un grupo de agentes pagados por el Sanedrín arrastrando a una mujer. La acusaban de haber sido sorprendida infraganti cometiendo adulterio. Según la ley de Moisés, la mujer debía ser lapidada. Así es que le preguntaron a Jesús qué debían hacer con ella. La trampa estaba en que si Jesús lo aprobaba, tendría problemas con los romanos, que habían prohibido a los judíos ejercer la pena de muerte sin aprobación de un tribunal romano. Y si se ponía en contra de apedrear a la mujer, lo acusarían ante el Sanedrín de ubicarse por encima de la ley de Moisés. Lo cierto era que el marido de la mujer la había llevado a Jerusalén para la fiesta y obligarla a prostituirse para obtener dinero. Jesús conocía las condiciones morales del marido desde tiempos de su juventud. Tal era el comportamiento del marido que él mismo había negociado con los dirigentes judíos para que atraparan a su mujer y así poner en aprietos al maestro con las preguntas que le harían. Jesús observó que al fondo de la multitud reunida estaba el marido. Entonces comenzó a caminar alrededor de la gente y al llegar hasta el marido escribió en la arena unas palabras que hicieron que el sujeto se marchara rápidamente. Luego volvió al lugar de los acusadores que estaban con la mujer y escribió también en el suelo. Leyeron y se marcharon. Jesús volvió a escribir en el suelo ante el compañero de infortunio de la mujer, y éste también se fue. Así Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Ya no queda nadie. Conozco tu caso y yo no te condeno. Puedes irte en paz. La mujer, llamada Hildana, abandonó a su marido y luego se unió a los discípulos del reino. La fiesta de los tabernáculos era la fiesta de la cosecha. Por lo tanto, tenía lugar al final del otoño. Por eso, por un tema climático, congregaba en Jerusalén más gente incluso que para la Pascua. Venía gente desde España hasta de la India, y por eso Jesús consideró importante estar presentes. La gente armaba tiendas en las calles, por lo que la predicación callejera era una de las atracciones que congregaban personas. La ciudad estaba engalanada y decorada alegremente. Por las noches, el templo totalmente iluminado con antorchas
eran motivo de gran atracción para la época. Durante la fiesta se sacrificaban 70 bueyes, simbolizando las 70 naciones del mundo pagano. Tras la procesión de los sacerdotes y levitas a la salida del sol, se derramaba agua simbolizando la efusión del Espíritu Divino. Los fieles en procesión bajaban del patio de Israel al patio de las mujeres, sonaban toques en las trompetas de plata. El camino seguía hacia el patio de los gentiles atravesando una hermosa puerta. Allí se volvían mirando hacia el oeste, repetían sus cantos y el tronar de trompetas, y seguían caminando hacia la fuente de agua simbólica. Esta era la ceremonia del último día de la fiesta, y más de 400 sacerdotes oficiaban la ceremonia. Los peregrinos se congregaban al amanecer, portando ramos de arrayán, de palmas y sauce en la mano derecha, y en la izquierda una rama de sidra, llamada también manzana del paraíso, aunque no se pareciera en verdad a una manzana. La ceremonia se hacía en 3 grupos que realizaban diferentes acciones. Uno quedaba en el templo, donde se realizaban oficios. Otro iba a buscar ramas para adornar el templo, y un tercer grupo iba tras el sacerdote con una jarra de oro para el agua simbólica que iban a buscar hasta la fuente de Siloé. Al volver con el agua, el sacerdote se unía a otro que portaba vino y echaban ambos líquidos por unos embudos de plata para mezclarlos. Ese era el momento en que se comenzaban a cantar los salmos del 113 al 118 inclusive. Luego se realizaban los sacrificios diarios asociados con la repetición del salmo del día, y el último día de la fiesta se repetía el Salmo 82 a partir del 5.º verso.